Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Six Man, donde hoy vamos a hablar sobre estos Milwaukee Bucks. Un equipo que está decepcionando muchísimo con este inicio de temporada que está realizando, ya que lleva un récord de 1 victoria y 6 derrotas en sus primeros 7 partidos. Durante el vídeo vamos a ir comentando un poco cuáles son los principales problemas por lo que está sucediendo esto, aunque ya os aviso, aunque es un gran equipo y muy probablemente consiga revertir la situación, eso no quita que ahora mismo se encuentra en una situación muy complicada y que le va a costar mucho resolver y sobre todo dar la vuelta. Así que vamos al vídeo y ahora explico todo. Bueno chicos, pues hoy, antes de comenzar un poco con el equipo en sí, quiero comentar antes un poco la plantilla para contextualizar un poco las cosas que voy a comentar antes. Ya que, como podéis ver aquí, me voy a quedar un momento, la plantilla titular es Damian Lillard, Gary Trent Jr., Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook López, que Gary Trent, para quien no lo sepa, ha sido un fichaje de esta temporada por el mínimo, que parecía uno de los fichajes más robo de todo el mercado de traspasos. Luego está Delon Wright, Pat Connaughton, Marion Duchamp, Taurean Prince y Bobby Portis en la segunda línea, y ya en la tercera línea del equipo está AJ Johnson, AJ Green, Andre Jackson Jr., Chris Livingston y Tyler Smith. Un poco baja, es decir, esa tercera línea de jugadores, ya que al final hay una carencia de pivot o de tercer pivot, por eso está ahí Tyler Smith. En general, Chris Livingston y Andre Jackson son más jugadores de 2 que de 3 o 4. Pero bueno, he tenido que hacer un poco así este fondo de armario que tienen, porque la verdad que no tienen fondo de armario, por así decirlo. Así que antes de pararnos un poco a hablar de los jugadores, sí que quiero ir primero a la pantalla del equipo. Porque aquí tenemos al culpable número 1 y que este señor es un sinvergüenza. Doc Rivers, que es el entrenador que estáis viendo en pantalla, es un entrenador que ganó unas finales con los Boston Celtics ya hace bastantes años y se ganó mucha fama respecto a esas finales. Pero desde entonces, lo único que ha ido haciendo es ir de equipo en equipo, fastidiando al equipo. Siempre ha salido criticado, nunca ha conseguido los resultados que ha querido, nunca ha conseguido pasar de segunda ronda en playoffs desde que ganó las finales con los Boston Celtics. Y de eso hace ya casi 20 años. Entonces, yo creo que los Bucks el año pasado quieren echar al entrenador que tenían previamente y por la desesperación contratan a Doc Rivers porque es el único entrenador que está con suficiente nombre como agente libre, pero la realidad es que no es un buen entrenador. Y ya lo demostró el año pasado desde que se le trajo, pero este año es más de lo mismo. Es un entrenador, perdonad, que no hace buenos ajustes defensivos, nunca consigue explotar a sus jugadores a nivel ofensivo como podría llegar a explotarles, que es también lo que está pasando en estos Milwaukee Bucks. Y además es un entrenador demasiado cuadrado, es decir, se adapta muy poco a las situaciones de partido. A mí la verdad es que no me gusta nada cómo hace jugar a sus equipos. Y al final pues se está deteriorando a tal punto unos Bucks que hace 4 años, perdón, ganan un anillo en 2021, en la temporada 2021, y desde entonces no han ido más que ir para abajo, pero esto ya es unos niveles extremos de downgrade que están sufriendo este equipo, que además es un equipo que John Horst, que es su general manager, que es el director deportivo del equipo, lo ha hecho muy bien en este mercado, que es un poco, yo creo que me fastidia a mí y lo que debe de fastidiar a los aficionados de los Bucks. Al final, los Bucks han tenido uno de los mejores veranos comparado con el resto de equipos, porque consiguieron traer a Delon Wright por el mínimo, consiguen traer a Gary Trent Jr. por el mínimo, y al final consiguieron hacer movimientos que con la poca habilidad y la poca posibilidad que tenían, ya que estaban muy limitados por el límite salarial de la NBA, que eso ya es una cosa que comentaré en un vídeo aparte un poco explicándolo, porque es bastante complejo de entender, se han visto muy beneficiados en un mercado de traspasos que luego no se está trasladando a temporada regular. Entonces, eso me parece muy preocupante porque ya no tienen prácticamente margen de mejora en cuanto a firma de contratos, renovaciones. Ya lo único que les queda, si quieren revertir la situación, es o cambiar al entrenador o hacer traspasos. Y no van a hacer traspasos porque estamos recién empezada la temporada, pero los Bucks no pueden empezar tan mal la temporada porque eso les puede perjudicar mucho a la larga de no conseguir alcanzar uno de los 6 primeros puestos de playoffs que automáticamente les manda el play-in. Entonces,
Me parece muy complicado y creo que esto también se refleja un poco tanto en el rating ofensivo como en el rating defensivo del equipo. Al final tiene un ratio ofensivo de 110 por 100 posesiones, que les deja como decimos no menos, pero es que tienen un ratio defensivo de 117 puntos permitidos por cada 100 posesiones, es decir, los 21º. Los Bucks ahora mismo están jugando muy mal, no están encontrando soluciones y no están consiguiendo hacer un juego fluido que favorezca al equipo. Entonces, tienen que ver verdaderamente cómo solucionar esto. Y voy a volver un momento a la plantilla porque hay que hablar de los jugadores de los Bucks. De Lillard y de Giannis ya voy a hablar un poquito más adelante porque quiero hablar bien de ellos en este caso, ya que Lillard, a pesar de que no está siendo el Lillard de los Blazers, está haciendo una bastante mejor temporada que el año pasado, que le costó bastante. Y a pesar de que está siendo un poco irregular, que a veces tuvo un partido de 4 puntos y luego tiene 2 partidos de 31 puntos, aún así está poniendo buenos números, que es lo que está necesitando este equipo. El problema es que el juego está siendo pésimo, no son capaces de hacer pick and rolls. Giannis no ha mejorado en su capacidad de jugar pick and roll. Es verdad que este año no está usando de 3, como ya lo veréis más tarde, y prácticamente no está tirando triples, pero también es un poco hipócrita en el sentido de que Giannis, a pesar de que no tendría que tirar tantos triples como ha ido tirando, la realidad es que él ha querido seguir tirándolos con el paso de los años y la verdad es que ha ido mejorando, poco a poco, pero bueno, ha ido mejorando y justo ahora los deja de tirar. No sé, porque el equipo yo creo que los va a necesitar a pesar de que no tenga que tirárselos. Pero antes de ello quiero hablar de esto, jugadores, porque para empezar hay que hablar de Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. viene con un supuesto robo en el mercado de traspasos que viene por el mínimo para intentar hacer una gran temporada en un equipo contender al anillo y así labrarse un buen contrato para este verano posterior y ganarse un contrato de a lo mejor unos 4 años, 40 y pico millones, más o menos, que es lo que podría buscar. Y sin embargo está haciendo una temporada terrible. Os voy a leer un momento sus números porque son terribles. Está promediando 8 puntos, apenas un rebote, apenas una asistencia, pero lo más preocupante es que está tirando 23% de triple y 28% de tiros de campo. Obviamente, Gary Trent Jr. para empezar se le está exigiendo que sea el defensor primario en perímetro y obviamente eso, para empezar, no es que se le dé bien defender en general, no es un gran defensor, tuvo unos buenos años ahí con Portland acompañando a Dame, siendo un bastante buen defensor, un sólido defensor, pero este año la verdad que hace lo que puede, o sea, se esfuerza, pero no está siendo un buen defensor. Pero claro, al final tiene que hacerlo porque tiene a Lillard al lado, que es un pésimo defensor, bastante peor que él. Entonces, además, esto se junta con que Chris Middleton todavía no ha jugado ni un solo minuto esa temporada. Entonces, al final, si no está cojando el equipo, Middleton no se recupera y, por ejemplo, Brook López está haciendo también una temporada bastante mala, sobre todo en ataque, porque es verdad que en defensa está jugando bien. De hecho, hizo un partido de unos 7 tapones, si no me equivoco, pero en porcentajes de ataque está tirando muy mal. Está tirando, que os leo, 22% de triples y está tirando 39% en tiros de campo. O sea, números malísimos de Brook López en ataque, que está al final esa supuesta ayuda que le da a los Bucks en ataque de abrir el campo de un 5 abierto, no la está consiguiendo y al final está siendo un lastre en ataque, por lo que los equipos están colapsando a Giannis en la pintura y a pesar de que Giannis está haciendo una muy buena temporada, no tienen suficientes armas y suficiente peligro como para de verdad crearle al equipo rival un miedo, porque han perdido encima contra rivales que no son buenos. O sea, no es que digas, han jugado todos los partidos contra Oklahoma, Dallas, los Celtics, los Knicks. No, ese es el problema. Y yo creo que eso es un poco lo que tiene que mirar de verdad los Bucks, de pensar de que tienen que resolver esto sea como sea, cambiando jugadores, dándole oportunidades, porque eso es algo que también quiero hablar ahora, y es que los jugadores que veis aquí abajo, tanto en la segunda como en la tercera línea, probablemente tendrían que tener diferente tipo de oportunidades a las que están teniendo, porque, por ejemplo, jugadores como Marion Beauchamp, los Bucks han confirmado esta semana que al finalizar la temporada no le van a coger su opción de contrato y van a dejar que sea agente libre. Este jugador, a los Bucks, ya les podría haber ayudado mucho el año pasado y esta temporada les podría ayudar mucho más y básicamente no va a ayudarles porque Doc Rivers se indigna a ponerle. No quiere ponerle, no confía en él. Es un jugador completamente válido para este equipo y que además les vendría muy bien por su físico, por su longitud de brazos. Al final, en defensa tampoco es un jugador muy bueno, pero es un jugador sólido que puede ayudarle a los Bucks en un aspecto defensivo que están sufriendo en las alas por la falta de Middleton.
Y al final, ahí sí que está haciendo una muy buena función Taurean Prince, que le he puesto como la pivot suplente, pero en el fondo ahora actualmente está haciendo el alero titular. Y él sí que está jugando muy bien. Ya lo hizo el año pasado en los Lakers. Claramente está demostrando y sigue demostrando que puede ser un muy buen jugador de rotación en equipos candidatos al anillo. Está tirando 56% en triples y 58% en tiros de campo, para que os hagáis una idea. Uy, perdona, me he quitado, no me he dado cuenta que no tenía la cámara. Y al final, no... aparte de Taurean Prince, nadie está aportando verdaderamente desde el banquillo, porque AJ Green, por ejemplo, que le veis ahí abajo como tercer escolta, es un muy buen tirador, pero está teniendo menos minutos que Pat Connaughton, que ya no aporta absolutamente nada, es extremadamente mayor para lo que le están pidiendo, y al final les está aportando poquísimo. Además está tirando 30% en triples, mientras que AJ Green está tirando 60%, obviamente en muy poco volumen de momento, porque no han tenido prácticamente tiros, pero Milwaukee necesita dar ese paso de confiar en los jóvenes que tienen, como Andre Jackson, que además a mí es un jugador que me parece muy interesante porque es un tío que es bastante más atlético de lo que parece. Yo creo que puede ser un defensor bastante interesante en esa posición de escolta. Yo obviamente no te digo que vaya a ser un jugador que te vaya a promediar 30 minutos por partido en un equipo que luche por un campeonato, pero creo que sí que puede ser un jugador de rotación y al final creo que ese está siendo el error de los Bucks. Por ejemplo, DeLon Wright, un jugador que vale, un tirador inconsistente, pero un gran defensor de perímetro que el año pasado a Miami le ayudó muchísimo en la postemporada. Le ficharon para eso, para ser un jugador muy importante para ellos, y Doc Rivers le está jugando apenas 10 minutos por partido. Yo, personalmente, no lo entiendo. Además, DeLon Wright este año está tirando 43% de triples. Yo, para mí, tendría que ser el escolta titular, dejar a Gary Trent desde el banquillo, un tirado desde el banquillo, y puedes inclusive sacar a Gary Trent y Andre Jackson Jr. o a AJ Green como tiradores del banquillo. Pero DeLon Wright, por ejemplo, en esa posición de escolta que puede jugar porque mide 6'5", 6 pies con 5 inches, que eso no sé cuánto es en metros, la verdad, porque me sé la media de los jugadores más en pies que en metros. Pero bueno, la verdad que yo creo que sí que sería un muy buen acompañante para ese backcourt. Y el problema que además tienen es que, me voy a quitar un momento otra vez, el único grande que tiene suplente es Bobby Portis. Y Bobby Portis está forzando demasiado el ataque en esta temporada. Es verdad que es un muy buen sexto hombre, pero no está haciendo buena temporada. Además, de 3 está tirando apenas 22%. Pero ya no solo es eso. El problema es que Brook está dando un mal nivel en ataque. Bobby Portis no está dando unos buenos minutos en ataque, a pesar de que sí que mete puntos, porque lleva 12 puntos por partido. Entonces, ¿qué tienes además de eso? Tyler Smith, que no es un jugador que va a jugar minutos, menos con Doc Rivers. A mí es un jugador que me gusta muchísimo. De hecho, cayó a la segunda ronda en este draft y me sorprendió muchísimo. Yo pensaba, a mí me gustaba para unos hits en el pick 15 y al final cayó a segunda ronda. Yo creo que les cae un regalo, pero aún así no le van a poner porque no confían en él. Entonces, puestos a eso, teniendo en cuenta que además es una ala pivot, es que no tienen pivot suplente, no tienen grandes suplentes. Bobby Portis no es un gran intimidador. Entonces, los Bucks están sufriendo muchísimo en defensa. Pero es que el ataque está siendo peor. Y el ataque está siendo malo teniendo en cuenta que Giannis y Lillard están haciéndose dos muy buenas temporadas. Entonces, antes de hablar un poco de Giannis, de hecho, prefiero empezar hablando con Lillard porque aquí tenéis los números, 36 minutos prácticamente jugados, con 27,6 puntos, 4,6 rebotes, 6,7 asistencias, 0,4 robos, 0,3 tapones y 3,3 pérdidas, tirando 45% en tiros de campo, 39% de triple y 89% en tiros libres. Damian Lillard es un jugador de 34 años. Es un base, no es un base muy alto, tampoco es un base muy bajo. Lo que pasa es que no es un gran defensor. Pero la realidad es que en ataque este año está aportando, está haciendo buenos números. Lo que pasa es que yo creo que lo que todos esperábamos ya del año pasado era que Lillard y Giannis se convirtiesen en un duro implacable. Y están siendo completamente lo contrario. Ya van un año juntos y se les sigue viendo sin química. Al final buscan jugadas separadas ambos, no buscan ISOs, no buscan jugadas ni de pick and roll, ni siquiera de salida de bloqueo que luego pueden dan lugar a una continuación. En general es que no están haciendo jugadas entre los dos. Y al final las pocas jugadas que hacen son un par de pick and rolls forzados durante el partido que no salen bien o que probablemente se suele acabar tirando Lillard o simplemente al final le sale mal y se le acaba dando Lillard a Giannis. Y al final es un poco, toma tú primero esta y toma tú primero luego la siguiente jugada, pero eso no va a funcionar. Eso no funciona. Porque una cosa es que tú hagas eso, por ejemplo, como los Dallas, que tienes dos generadores desde fuera, como pueden ser Kyrie y Luka, y cada jugada se pueden ir alternando para ir quitándole el peso a otro.
Aquí el problema es que Giannis no es un generador exterior. Otra vez es que a Giannis le gusta coger la pelota desde el perímetro e intentar arrasar con todo lo que tiene delante, porque es un animal y lo hace increíble. Pero no genera juego para los demás. Lo que pasa es que Giannis sí que es verdad que engaña un poco. Porque si os pongo las sus estadísticas, es un jugador que promedia casi 35 minutos por partido, mete 31 puntos, 12,3 rebotes, 6,3 asistencias, 0,5 robos, 0,5 tapones y 3 pérdidas, tirando 63% en tiros de campo y de momento no ha metido ningún triple esta temporada, pero básicamente porque no se está tirando triples. Y en free throws, o sea, en tiros libres, está promediando un 64%. Giannis, el jugador griego, lo que pasa es que es un jugador que tiene 6,3 asistencias, pero no son asistencias de generar juego, son asistencias de que le bloquean en la pintura y ¿qué pasa? Tiene que sacarla fuera. Al final, pues así va consiguiendo asistencias. Pero no es un jugador, por ejemplo, como Zion, que sí que hace lo mismo de entrar a pintura con todo, pero es un jugador que tiene capacidad de pase, que tiene capacidad de playmaking y Giannis en el fondo no la tiene. Sí que tiene una buena capacidad de decisión cuando los equipos le cierran dentro de la pintura. Pero la realidad es que estos Bucks tienen que solucionar muchas cosas y la culpa de sus estrellas, a mi gusta, no está siendo. Entonces, ya no es solo por el equipo o ya no es solo por en general lo que pueda hacer el general manager. Aquí el mayor problema es Doc Rivers. Y simplemente quiero volver a comentar un poquito sobre él. Y es que a Doc Rivers el año pasado le dan un contratazo de 4 años. Que si estoy seguro, creo que rondaban los 50 millones de euros en total. O sea, unos 12, 11 millones de euros al año. Y al final, es que no, ¿qué van a volver? ¿A echarle? Porque firmaste un entrenador, estuvo media temporada, le echas, has tenido que pagarle el contrato. Doc Rivers le fichas, le tienes un año en el fondo porque estuvo en la media temporada del año pasado, más que va a estar 30 partidos hasta que le echen. Porque Doc Rivers, estoy seguro que con Doc Rivers en el banquillo, Milwaukee no va a remontar. Entonces, es complicado. Es muy complicado la situación de los Bucks. Yo no sé qué van a hacer exactamente, pero tienen que empezar a resolver esta situación como antes. Lo que he comentado, variar un poco las rotaciones a lo mejor. Pero esto no puede seguir así. Y nada, voy a dejar aquí el vídeo ya. Así que ponedme un poco lo que opinéis en los comentarios acerca de estos Bucks, que me preocupan mucho, la verdad. Pero bueno, yo sigo confiando. Yo en mis predicciones del este les puse quintos. Creo que al final, por el talento que tienen en el equipo, si consiguen a un buen entrenador, a pesar de económicamente lo que suponga para los owners del equipo, si consiguen un buen entrenador que haga jugar bien a este equipo, el equipo puede empezar a florecer y puede convertirse en un equipazo. Así que nada, eso, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros y esas cosas. Y nada, ponedme en los comentarios que me sois estos Bucks y os veo en el próximo vídeo de Six Man. Chao.